Terminó el primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la 65ª legislatura en el Congreso de la Unión y cerró con la aprobación del llamado Plan B de reforma electoral del presidente López Obrador, que reduce la estructura del Instituto Nacional Electoral, el INE, a través de modificaciones a leyes generales. Esto después de que la reforma constitucional en materia político-electoral fuera desechada al no contar con los votos suficientes para su aprobación. Partidos de oposición han calificado el proyecto como inconstitucional y han advertido que acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo llegan las diferentes fuerzas políticas al cierre del periodo de sesiones ordinarias? ¿Qué temas dominarán la agenda del próximo periodo que inicia en febrero? Sobre esto y más hablaremos esta noche con 4 universitarias y universitarios. Acompáñanos a la siguiente hora, no le cambies, que ya inicia Sin Filtro. El cierre del periodo de sesiones ordinarias en el Congreso de la Unión es el tema de esta noche. Y para debatir nos acompañan Lucero Galicia, estudiante de Economía en el IPN y militante de Morena. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. También está Irlanda Flores. Ella es abogada por la Universidad de Guadalajara y asesora de Movimiento Ciudadano en el Senado. ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas noches a todos. Bienvenida. También está Dylan Pizaña, estudiante de Derecho en la UNAM y asesor del PAN también en el Senado. ¿Cómo estás? Muy bien, Natalia. Buenas noches. Es un gustazo estar aquí. Bienvenido. Y Carlos Centeno, estudiante de Ciencia Política y Administración Pública en la FES Acatlán y militante de Morena. ¿Cómo estás? Hola, un gusto, Nat. Muy bien, gracias por la invitación. Pues bienvenidas y bienvenidos todos. Y vamos a arrancar este primer bloque para empezar a hablar pues de todo lo que se discutió en este muy complejo y pues de muchos temas diferentes periodo legislativo, y para eso empezamos contigo, Dylan, pues para empezar a hablar qué temas fueron relevantes, qué impulsó el PAN durante este periodo y pues qué posiciones tuvo en las reformas más importantes, en este caso que fueron en materia de seguridad pública y reforma electoral. Así es, Nat, pues ya lo mencionaste en la introducción, este periodo ha sido un periodo bastante convulso, bastante complicado, porque se aprobaron 2 reformas bastante controvertidas. Uno, el tema de la Guardia Nacional, el tema de la reforma electoral que recién se aprobó ahora que cerramos este periodo. Ha sido muy complejo, pero Acción Nacional siempre ha estado claro en la posición que toma referente a estos temas, en que no se va a permitir que se atente contra la ciudadanía. Y no solo me refiero a los temas de la Guardia Nacional y al tema electoral. Hay otros temas que también le preocupan a Acción Nacional, que le han preocupado desde que inició este terrible gobierno, que es en materia de seguridad, en materia de salud y en materia de economía. Se han presentado diversas iniciativas en estas materias, porque lo que está sucediendo en este gobierno es de alarmarnos. Tan solo te voy a decir unas cifras. Hay más de 130,000 personas asesinadas solo en esta administración, 38,000 desaparecidos solo en esta administración. A diario 1,670 personas son víctimas de robo, 94 asesinatos, y nosotros que somos jóvenes es terrible decir que la violencia es una de las principales causas de muerte para nosotros como jóvenes. Y eso es lo que ha estado alzando la voz los legisladores de Acción Nacional, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. En tema de salud, también se han llevado a cabo diversas iniciativas, porque las cifras, pues evidentemente no ayudan. Morena desmanteló el Sistema Nacional de Salud, eliminó evidentemente el Seguro Popular, que atendía más de 50 millones de personas. Y bueno, hoy 36 millones de personas no tienen acceso a servicios de salud. Y evidentemente esos temas fueron parte de la agenda legislativa, pero también seguirán siendo temas para el siguiente periodo, porque al parecer este gobierno se aferró con el tema de la militarización, en donde el cambio de estrategia pues no existe. Al final creo que se aferran a militarizar a este país con las terribles cifras que ya acabo de mencionar. Y en materia electoral, pues atentaron contra la democracia, están aferrados a destruir al árbitro electoral. Bien, ¿cómo lo ves tú, Lucero? ¿Cuáles han sido los temas prioritarios de parte de Morena? Que bueno, ya tenemos más o menos una idea porque fue justamente la reforma electoral, la reforma de la Guardia Nacional, pero también hay otros temas ahí que se han impulsado. Y pues también, ¿qué responderías a lo que dice Dylan?
Claro, pues primero que nada yo invitaría a mis compañeros a que se agarren súper fuerte aquí, de donde puedan, porque Morena arrasó con todo una vez más en este periodo legislativo. Ellos y ellas, los compañeros y compañeras dieron la batalla justamente ahí en el diálogo, fueron contundentes y bueno, uno de los principales motivos que tuvieron nuestros representantes populares fue elevar estos programas sociales a constitucionales. Por ejemplo, está lo de la beca para los jóvenes estudiantes en distintos niveles educativos. También elevaron constitucionalmente, por ejemplo, la pensión para los adultos mayores, ¿no? Ya que, pues, hay un personaje, no quiero decir quién, sí quiero decir quién, Xóchitl Gálvez dice que pues que no, que los adultos mayores, ellos deben así, tengan 80 años, 70 años, ellos tienen que trabajar y ganarse el pan. Ay, pero pues bueno, Eso lo dijo, esto a mí me parece sumamente grave y me parece que el presidente y que el pueblo también le da el respaldo justamente para que siga defendiendo esos derechos y que a mí me parece una súper buena idea que se hayan elevado constitucionalmente y nos vamos a aferrar para que quien quiera venir y quiera quitarlos, vamos a estar ahí apoyando para que estos no se vuelvan a quitar y así se quede. Bien, ahora voy contigo, Irlanda, porque me gustaría también hablar de un tema que fue muy relevante durante este periodo, que fueron el dictamen de, la reforma en materia laboral, el que se conoció como las vacaciones dignas, y que fue algo que Movimiento Ciudadano también estuvo impulsando. Entonces, si quisieras hablar un poco sobre de qué va este tema. Sí, claro, en Movimiento Ciudadano hemos impulsado una agenda de socialdemócrata, con justicia social, con derechos laborales, y justo vacaciones dignas es una de esas. ¿En qué consiste? Bueno, anteriormente, o más bien actualmente, apenas hay 6 días de vacaciones en el primer año de trabajo para las y los trabajadores. Esto pues es aberrante, o sea, desde hace 50 años no había ninguna reforma en la materia, ¿no? Entonces, gracias al impulso, aquí sí debo decirlo, de todas las fuerzas políticas, especialmente de Patricia Mercado, la senadora por Movimiento Ciudadano, fue que sale adelante esta reforma. A partir del siguiente año ya serán 12 días continuos, el primer año de trabajo, y después de cada año trabajado se suman 2 días. Entonces, pues, imagínate, esto le pega que ahora sí a todos los trabajadores del país, ¿no? Pero esa no es la única reforma, digamos, importante que Movimiento Ciudadano ha impulsado. Hay otras que aún no se aprueban, pero por ejemplo está el tema de regulación de trabajadores de plataformas, que también es un temazo. Miles de trabajadores actualmente no tienen seguridad social, no tienen vacaciones, no tienen seguro, están totalmente en la incertidumbre. Entonces creo que regularizarlos con todo temas como flexibilidad laboral es muy importante. También tenemos, por ejemplo, desde Movimiento Ciudadano hemos impulsado el tema de la prohibición de impuestos sexistas, que es normalmente hay productos que por el hecho de estar dirigidos a las mujeres, son hasta 17% más caros, ¿no? Entonces, ahí es otro tema, pero Movimiento Ciudadano también en la coyuntura nacional no se ha quedado al margen, al contrario, desde el Senado y desde la Cámara de Diputados hemos dado una batalla frontal en contra de la militarización, como ya lo comentaba mi compañero Dylan, justo para prohibir esta profundización de la militarización impulsada por el presidente, que no empezó con este presidente, cabe mencionar. Entonces, hemos impulsado, por ejemplo, el freno a la reforma del quinto transitorio, que pues prolonga la presencia de las Fuerzas Armadas otros 4 años más, de forma que son 9 hasta 2028, en tareas de seguridad pública, y también el tema de otorgar el mando de la Guardia Nacional a la Sedena, que también me parece una aberración y que va en contra de toda lógica cuando México está viviendo uno de los momentos más violentos de su historia, donde la prioridad ahorita de todas las fuerzas políticas y de las y los mexicanos es cómo caminar hacia la construcción de paz de nuestro país. Bien, ¿cómo ves tú este tema, Carlos? ¿Crees que la estrategia, justamente estas reformas que fueron impulsadas por el PRI y por Morena para ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles va encaminada en un buen camino? ¿Y qué otros temas te gustaría destacar de este periodo? Yo creo que hay que analizar el contexto, como lo mencionaba Irlanda. Estamos viviendo un momento desafortunado en cuanto a violencia en nuestro querido México,
y hay que analizar ello, ¿no? El contexto de cómo están sucediendo las cosas, cómo se fueron dando hasta cierto punto, como también lo mencionó Dylan, ¿no? Ha habido, menciona Dylan que hay un crecimiento en asesinatos, si no mal recuerdo, ahorita lo menciona. Y yo creo que se puede, los números no mienten, pero se puede mentir con los números, ¿no? Entonces, en este momento hay que analizar cómo es que Calderón, cómo en el sexenio de Calderón, cómo en el sexenio de Peña Nieto fueron a la alza los asesinatos, los homicidios, y cómo en este momento, en este nuevo sexenio, en estos 4 años, no ha ido en incremento. Sí, nos dejaron los asesinatos en aproximadamente 88,000 por año, ¿no? Si no mal recuerdo. Bien, te explico. Los Si no mal- datos espérame refieren que Andrés Manuel López Obrador superó los 120,000 asesinatos, los homicidios dolosos. A ver, primero que termine Carlos y luego... Así es. Como tú mencionas, si nosotros siguiéramos en el mismo crecimiento y a la alza como Calderón y en el sexenio de Peña Nieto, en este momento no estaríamos hablando de esas cifras que tú me estás dando. ¿Ya lo superó? No, pero es que mira, hay que contemplar varias situaciones. En este momento, la línea iba así. Desde Calderón a Peña iba así. Y lo sabemos todos. En este momento, la línea va así. Va bajando. Así, mira. No, así. va bajando. Lo puedes ver, lo puedes checar las cifras en los portales del gobierno. Es que no El les presidente gusta leer, de la no les República ha gusta sacado leer, las y ya lo cifras. hemos Esos son visto, cifras pero- oficiales Sí, exactamente. del Secretariado Ejecutivo Exactamente. del Sistema Nacional de Seguridad Exactamente. Pública. Ahí están las cifras. Las Exactamente, y cifras son claras. las gráficas tampoco te van a mentir. En el sexenio de Calderón va así. Claro en que el de no. Peña va así. Y ahorita Sí, se ha no hay que ser disminuido. muy listos. Pero ni siquiera para- traes la disminuido. gráfica. Ni siquiera traes la gráfica podemos para buscar, decírmelo. La podemos No, buscar, no, la pues no pueden se buscar trata en de su eso. casa. Yo te traigo aquí pueden las ir, cifras. Pueden buscar en sus casas las gráficas. Las van a encontrar sin ningún problema. No hay ningún tema en ese sentido. Y van a poder Y observar el presidente cómo en las va así. mañaneras siempre hace un Sí, informe hay de el cómo es sección de que cero va la impunidad. violencia Claro. en todo el país. O sea, es algo que no es una información que cualquier persona puede Y acceder a ella y puede hacer su propio análisis. En justamente 4 años un de comentario gobierno, de Dylan. Andrés Manuel López Obrador superó en muertes a todo el gobierno de Felipe Calderón. En 4 años. Todavía le faltan 2 años al presidente López Obrador y ya superaron las cifras de homicidios dolosos. O sea, Pero no es posible. Obviamente, mira, claramente por números se iban a superar porque nos dejaron el país con una alza. A ver, pero una pregunta. Un- Ni Entonces, siquiera había Dime. registro A ver, tampoco sí. de eso. una pregunta. Entonces, Sí. ¿ustedes creen que esta, bueno, más bien estabilización, por así decirlo, del número de homicidios en el país, se debe a que está funcionando la estrategia de seguridad o a otros factores? Yo considero que se tiene que todavía mejorar más, se tiene que reforzar. Sí, son números alarmantes, Porque no eso nadie lo va a funciona. negar. Si es que si no funcionase, estaría a la alza, como ya te había dicho. Porque pero está De hecho, ni Está siquiera a la está a la baja. baja. Está en los Está a la niveles baja. sostenidos que son muy altos. está a la baja. Es perfectible. A mí me Entonces, parece que... Considero Por supuesto hay que que es mejorar. perfectible. Hay El muchas problema cosas que aquí- Hay que mejorar. mejorar, Es que pero desde- igual no tuvieron la intención Pero- ni siquiera de hacerlo en mira, los sexenios pasados. de hecho, Ahorita ustedes no- lo A ver, intentamos primero hacer Lucero y y ya luego hay Irlanda. demasiada crítica, ¿no? Y me da mucho gusto que digas, por ejemplo, en 4 años han incrementado, y justamente hablábamos de eso, ¿no? Sobre las vacaciones, por ejemplo, el PAN ni sus luces, No, ¿no? por supuesto que brillaron sí, por su estamos a ausencia. favor Claro, de pero va- está de- el de registro vacaciones ahí dignas. de que el PAN, mira, ¿El PAN qué? El PAN jamás se apareció ¿Por qué? a discutir, ¿Con qué- jamás con qué apareció razones dices a eso, aprobar compañero? Solo hay que decir este eso. dato. Y bueno, ¿y cuánto Solo hay lleva, que decir este dato. el gobierno? ¿Cuántos nosotros llevamos en el gobierno? 4 4 años. años. ¿Cuántos llevan No han ellos? hecho nada. Y no hicieron nada. ¿En cuántos años? Bueno, pues No ahí lo sé. vamos a Ahí- detenernos. Eso sí ya es magia, ¿no? Y eso sí también se puede representar en una gráfica, claro que sí, ¿no? Los avances que hemos tenido nosotros como Tuvimos gobierno más avances que cuatroteísta. ustedes, claro que sí. No, y Bueno, pues ahí nos vamos a detener para hacer una pausa, pero vamos a seguir hablando sobre este tema y también vamos a seguir hablando sobre cómo quedó la reforma electoral después de un proceso muy complejo de discusión en el Congreso. No te vayas, esto es Sin Filtro. Regresamos a Sin Filtro para seguir hablando sobre el cierre de periodo de sesiones ordinarias en el Congreso y en este bloque nos vamos a enfocar sobre justamente las últimas semanas del periodo de sesiones que se concentraron más que nada en la reforma electoral.
que básicamente consistió en un plan que propuso el presidente López Obrador y que modificaba la Constitución, pero esto no obtuvo los votos suficientes y entonces se propuso otra que era para cambiar leyes generales. Y para eso voy a empezar contigo, Lucero, para que nos expliques más o menos cómo fue este proceso y cómo fue que quedó al final la reforma electoral después de discusiones en ambas cámaras que fueron modificándola. Claro, mira, a mí me parece muy importante que estas propuestas son, como ya lo decíamos, son perfectibles. Cualquier cosa, cualquier punto se puede solucionar, pero siempre y cuando exista la participación de todas las personas de los distintos grupos parlamentarios. Pero ¿qué tenemos aquí? Pues la verdad es de que la participación de la oposición pues no están muy abiertos, y yo creo que el INE precisamente esta es una de sus oportunidades para que ellos puedan dar a conocer a las personas que están abiertos justamente a hablar de la democracia, ¿no? Como ellos tanto lo dicen, porque a mí me parece sumamente grave, por ejemplo, el hecho de que uno de sus funcionarios, uno de sus directivos tenga un sueldo exorbitante, cuando yo creo que ninguno de nosotros aquí puede juntar esa cantidad, ¿no? Mientras allá afuera las personas están muriendo de hambre, mientras allá la desigualdad nos está alcanzando, bueno, esta institución se está enriqueciendo. ¿Cómo? Claro, solamente quitándole el dinero a las personas, ¿no? Independientemente de que según sea un órgano autónomo, bueno, a mí me parece que imprimir tantas INES no es como tan caro, ¿no? Yo creo que hasta yo misma en mi casa puedo imprimir la mía, ¿no? Pero bueno, dicen que esto es como de las cosas que mayor generan un gasto, y a mí me parece que se debe de poner principal atención, que debemos de poner atención puntual en estas discusiones que han tenido, y que Morena ha dado muchísimo la batalla defendiendo de que este órgano pueda perfeccionarse y que el INE pues puede justamente abrirse a la idea de que pueda haber una limpia, por así decirlo, dentro de este órgano. Bien, ¿cómo ves este tema de la reforma electoral, Irlanda? Y bueno, que había un incentivo muy claro en justamente el dictamen, que hablaba sobre cómo espera ganar un ahorro de más de 3.600 millones de pesos. Entonces, ¿cómo ves esto del ahorro y qué responderías a este argumento? Bueno, yo le veo a la reforma electoral principalmente 5 temas que me hacen muchísimo ruido, ¿no? Primero, a mí sí me parece que hay un desmantelamiento del INE, especialmente porque están modificando las juntas distritales. Las cambian de 300 a 264, si no me equivoco. ¿Y qué hacen las juntas distritales? Pues nada menos que no solo organizar elecciones, sino justo capacitar a la gente, el registro electoral, la expedición de credenciales para votar. El problema de hacerlas temporales es que eliminas toda especialización y toda técnica de las personas que están trabajando ahí, ¿no? Las cuales van a ser despedidas. Y esa gente no se trata de los más altos funcionarios del INE, sino de muchos trabajadores que ganan pues, relativamente lo normal, ¿no? Esa es una. La segunda, en esta reforma que se acaba de aprobar ya hay un retroceso de las acciones afirmativas que justo sí venían con la minuta que vino de Cámara de Diputados, que se eliminan en el Senado de la República, que es espacios para personas con discapacidad, personas migrantes, personas indígenas, jóvenes, personas LGBT. ¿Cuál es el problema aquí? Que antes se les garantizaba fórmulas mínimas y muchas de ellas estaban entre los primeros lugares de las listas, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Se les garantiza 25 lugares, todos en la misma bolsa. Bien puedes poner 2 personas con discapacidad y las demás del grupo vulnerable que sea. A mí me parece que es un retroceso. 3, hay totalmente una incertidumbre en los procesos electorales. ¿Qué es lo que pasa? Se elimina el tema del PREP, que no se elimina explícitamente, pero sí se crea un acta única, de manera que lo hace totalmente inoperante. Entonces no sabemos cómo va a funcionar.
4, ampliación de márgenes de impunidad, se eliminan diversas sanciones. El tema de los partidos chicos, por ejemplo, las sanciones se hacen de manera proporcional. Permanecen beneficios a partidos satélites. Por ejemplo, este tema de las sanciones, ya vimos que el Partido Verde es uno de los principales violadores de la ley electoral. Y bueno, respondiendo a mi compañera, se dice, bueno, es que no es la oposición, son las oposiciones, no somos lo mismo. Dice, es que no quisieron hablar. Pues, ¿cómo nos van a dejar hablar? Si la llevaron de diputados, ni siquiera tuvieron la decencia de votarla, de discutirla, la votaron el mismo día. 300 páginas no se leen en menos de 24 horas, No, perdón. pero tampoco existen a los 900. parlamentos abiertos. O sea, es que tampoco les justo vamos a ir Movimiento a tocar Ciudadano a sus quiso casas, proponer ¿no? parlamentos abiertos. Todas las oposiciones teníamos la disposición. El problema es que hacen lo que siempre hacen en las reformas, es pasar la aplanadora. No tienen interés en discutir, no tienen interés en dialogar. ¿Cuál es el principal, impresión con esta reforma? Que históricamente las reformas electorales han sido consensuadas con las oposiciones, con las minorías parlamentarias, pero aquí como tienen los votos no les importa. Entonces, ¿a quién verdaderamente no le importa la discusión? ¿A quién no le importa la pluralidad? ¿A quién no le importa lo que opina la gente, los especialistas? La gente misma es la que está pidiendo que se reforme el INE, porque eso solamente es un despilfarro de dinero. ¿Cuántos procesos electorales al año existen en México? Como para decir, es que a ver, primero que termine el... Bueno, fueron Dylan. unas horas de debate tremendas, o sea, más de 23 horas duró el debate en el Senado de la República, se aprobaron más de 400 modificaciones y de una reforma electoral que claramente es inconstitucional, como bien lo decías, Natalia, al inicio de este programa. Se debilitaron presupuestalmente al INE porque al final quieren asfixiar al INE. Porque hay que decirlo, la oposición logró detener, Acción Nacional logró detener en la Cámara de Diputados con el liderazgo del diputado federal Jorge Romero, logró detener la tóxica reforma electoral constitucional que pretendía cambiar por completo al Instituto Nacional Electoral. Y como no pudo, hicieron esto del Plan B, que ya es más sabido que es una B de bodrio, de basura, es una reforma electoral tóxica para este país. Y más del 84% de los trabajadores especializados del Instituto Nacional Electoral con esta reforma del Plan B de basura se van a quedar sin empleo. Y hay que decirlo, no le mientan al pueblo de México, compañeros de Morena, porque este gobierno que ustedes hoy vienen a defender a esta mesa ha creado más de 4 millones de nuevos pobres. Tiene este gobierno la peor inflación en los últimos 20 años. Y le voy a decir, si usted hace cuentas, si ustedes entre los dos hacen cuentas, con el aeropuerto, con lo que costó el aeropuerto, que no tiene vuelos, se hubieran pagado 22 años del INE. Con todo lo que se ha gastado en la refinería Dos Bocas, que por supuesto es una refinería que no refina, se hubieran pagado 18 años del INE. Y con el Tren Maya, que es igual un proyecto que atenta contra la naturaleza y contra las comunidades del sur de nuestro país, se hubieran pagado 15 años del INE. Es decir, que con esas 3 obras a las que se aferra el presidente López Obrador a hacer, se hubieran pagado 55 años del Instituto Nacional Electoral. Entonces, quienes están tirando el dinero de los mexicanos, porque no es de la chequera de López Obrador, es Morena. Morena avala proyectos que al final no le sirven al pueblo de México y eso sí, multiplican a los pobres. Sí, ahora te hago una pregunta a ti, Carlos, de algo que ya estaba diciendo aquí Irlanda. Si tú crees que esta reforma pone en riesgo la representación de grupos en situación de vulnerabilidad o grupos LGBT, grupos migrantes, ¿cómo lo ves? Yo creo que en ese sentido debemos analizarlo pues muy profundamente, tenemos que checar qué es lo que está sucediendo, cómo es que antes estaba funcionando toda la representación diversa de diferentes personas. Pero yo considero en este momento que no vulnera toda esta situación y considero que está bien. Creo que hay que tener también muy en mente cómo es que en periodos anteriores o como anteriormente pues tampoco existía la representación para estas personas, no como tal. Había muchas veces que a tal puesto, bueno, tal lugar, le tocaba tal persona, tal vez de representación indígena, y se lo terminan dando al compadre de tal, ¿no? Entonces, creo que toda esa situación
es un problema que ya viene arrastrando desde mucho tiempo atrás y que hay que solucionar de una u otra forma. Es importante la representación de todos y que todos y cada uno de los mexicanos se sientan bien representados dentro de nuestra casa, que es el Congreso de la Unión. Y pues nada, adelante. Y bueno, creo que respondiendo a Dylan un poco, vengo escuchando esos mismos argumentos, creo que todo el sexenio, de que la reforma, de que la refinería Dos Bocas no va a funcionar, que el Tren Maya no va a funcionar, de que el aeropuerto no tiene visitantes. Sí los tiene. Hay 12,000 asistentes a la IFA no diarios. has viajado en el aeropuerto del Benito Juárez. O sea, Sí, no te has sí, dado una vuelta. Bueno, es que, perdón, Y como yo tampoco- no tengo un sueldo exorbitante, pues no puedo No, estar sí yendo he cada ido. 8 pero días. ustedes no solo gobiernan para los que tienen el sueldo o no. Precisamente Ese esos es el sueldos a mí, problema. A ver, no hablemos a mí al mismo me tiempo porque no se Ese escucha es el nada. problema. Primero, Sí he ido, Dylan sí y sé cómo Carlos. está, sé que está en condiciones Terribles. malas. Por eso es que está el AIFA. Hasta Por el eso es que presidente debemos, viaja en ese por eso es que aeropuerto, no debemos viaja ni en el incentivar, AIFA. por eso es que debemos incentivar también el uso del AIFA. Hablas de un ahorro para el INE, si no se hubiera hecho el AIFA, hablas de un ahorro que hubiera No, servido lo que para te digo el es INE, ¿no? que ustedes Yo considero quieren que nos justificar hubiéramos ese ahorrado bodrio más. de reforma Nos electoral ahorramos por más dinero por el y hecho se de están que no gastando más hicimos dinero en esas porquerías de proyectos por el hecho de que no en algo hicimos que un sirve para la aeropuerto democracia. en un lago, que nos iba a costar todavía más de lo que nos estás comentando en este momento. Así de fácil, nos ahorramos todo eso. El mantenimiento. No puedes ¿Por qué- comparar por el qué- aeropuerto de Texcoco por con qué- el proyecto del AIFA. ¿Por qué, no hay, por qué el afán, tenía más por pistas, qué el tenía más afán- puertas. ¿Por qué el No. afán, por qué el afán de querer hacer un aeropuerto en un lago cuando no es nada sustentable? Dices que la refinería no va a Fácil, servir a solo nada, querían- que tal y tal, que es un Hasta- año para va el a funcionar medio hasta el ambiente. 2020 y Pero también, tanto, hasta Bueno, el aquí vamos a- 2027. es que todos son Terrible. procesos. Vamos a todos hacer son aquí otra procesos. pausa, pero seguiremos hablando sobre esto y también vamos a empezar a hablar sobre los pendientes que vienen para el próximo periodo de sesiones ordinarias que iniciará en febrero. No te vayas, esto es Sin Filtro. Regresamos a Sin Filtro. Estamos con Lucero Galicia, estudiante de Economía en el IPN y militante de Morena. Irlanda Flores, abogada por la Universidad de Guadalajara y asesora de Movimiento Ciudadano en el Senado. Dylan Pizaña, estudiante de Derecho en la UNAM y asesor del PAN también en el Senado. Y Carlos Centeno, estudiante de Ciencia Política y Administración Pública en la FES Acatlán y militante de Morena. Estamos hablando sobre el cierre de periodo de sesiones ordinarias en el Congreso de la Unión y en este bloque vamos a empezar a hablar sobre los pendientes que vienen para el próximo periodo legislativo y para eso vamos a empezar contigo, Irlanda. ¿Qué temas crees que son los que siguen en la discusión? Tenemos, por ejemplo, algunas reformas ahí pendientes, tenemos la prohibición de las mal llamadas terapias de conversión, también tenemos ahora una nueva propuesta de reforma para reformar CONACYT. Entonces, ¿cómo lo ves tú y qué otros temas crees que vayan a estar en el próximo periodo? Pues yo creo que hay diversos pendientes, especialmente por ejemplo, en la regulación de cannabis, que ha sido un tema que se supone que se iba a impulsar en la legislatura pasada, en esta, y nomás no sale, ¿no? Y a mí me parece que sí es uno de los temas más prioritarios, por lo menos para Movimiento Ciudadano, dado que hay muchísimas personas que están encarceladas solo por el consumo de marihuana. Otro de los temas que me parece fundamental es la eliminación de la prisión preventiva oficiosa. Creo que es uno de los temas que debe sí o sí estar en la discusión pública. Actualmente hay más de 90,000 personas sin sentencia encarceladas en México. Entonces, pues realmente estás encarcelando inocentes, ¿no? Creo que es otro de los temas que debe estar también ahí. Vamos a ver si el tema de la reforma electoral pues sale el siguiente periodo. Vamos a ver qué pasa porque no se ha saldado. Regresa al Senado y de ahí se va a decidir qué sigue, ¿no? Creo que son de los temas más prioritarios que yo veo, además del que ya había mencionado antes, que regulación de trabajadores de plataformas. Bien, ¿cómo ves tú, Lucero? ¿Cómo ves esta propuesta de reforma para la ciencia y tecnología, para el CONACYT? ¿Y qué otros temas crees que vayan a llegar? ¿Podemos esperar una posible reforma fiscal o como ya dijo aquí Irlanda, una nueva política de drogas? ¿Cómo ves? Yo también concuerdo mucho con la compañera Irlanda en ese sentido. Bueno, por ejemplo, en lo del cannabis, creo que es sumamente importante
porque, como dicen, no solamente hay personas encarceladas, ¿no?, por este tema, y porque aparte con esta regulación vienen otros temas más importantes, como por ejemplo el cáñamo. Esto ayuda también mucho, ayudaría muchísimo a crecer económicamente a nuestro país. Creo que tenemos las condiciones geográficas necesarias para ser uno de los impulsores de este tema. Y bueno, Morena es el único partido que, por ejemplo, tiene un movimiento que se llama Morenavis, que justamente es un grupo de personas, en su mayoría jóvenes, quienes son encargados, pues, de impulsar justamente esta agenda, ¿no? También tenemos ahí, por ejemplo, como deuda, yo quisiera llamarlo así, también continuar con la despenalización del aborto en todos los estados de la República. También hay que poner igual atención en las terapias de conversión, que por cierto esto fue algo que impulsó, una de las personas que impulsó eso fue la senadora Citlali Hernández, y bueno, tenemos que ver que pase, ¿no?, traspase las paredes del Senado y que se baje pues a las cámaras. De igual forma, la ley Monse, me parece que esto es sumamente importante que también se siga trabajando, porque pues esta ley nos plantea que pues para que ayuden a las víctimas de feminicidio, a que los familiares de los feminicidas pues no ayuden a cubrir a estas personas, ¿no? Entonces me parece que hay mucho trabajo que todavía que tenemos que hacer, y que Morena va a estar ahí dando la lucha al pie del cañón, pues por la militancia y por México en general. ¿Cómo ves, Carlos? Y todos estos temas que, de hecho, por ejemplo, el tema de la política de drogas era un tema que ya que se impulsó desde campaña, cuando empezó el tema de Morena y de la Cuarta Transformación. ¿Y tú por qué crees que, a pesar de que tienen la mayoría simple, al menos en el Congreso, estos temas se han pues pausado un poco? Pues hay que considerar que son temas, o al menos el tema de las drogas aún es un tema complejo. Creo que no solo para el partido Morena, sino también para los demás partidos, también cómo la sociedad lo puede percibir. Pero aún así, tampoco hay que estigmatizar y tampoco hay que verlo como algo malo el que se legalice, por ejemplo, en este momento la cannabis, ¿no? El cannabis. Considero que hay que preguntar, hay que salir con la gente, hay que salir con la ciudadanía, qué es lo que opina, qué es lo que piensa al respecto, y depende de ello, pues tomar acción y realizar lo necesario para poder lograr eso. Lograr la legalización o lo que se tenga que hacer en ese aspecto. ¿Cómo lo ves tú, Dylan? ¿Qué otros pendientes ves para el próximo periodo de sesiones? Pues mira, Natalia, quisiera retomar esto de la política de drogas, no porque sea una prioridad o esté en nuestra agenda prioritaria, porque me parece que hay asuntos más importantes, como ya mencioné, la seguridad, economía, la salud de los mexicanos, pero en cuanto a política de drogas, Morena quiere hacerse ver como un partido progresista, pero que no les mientan, Morena no es progresista, porque si de ellos fuera, ellos ya hubieran podido con sus votos aprobar la política de drogas que tanto alardean y dicen, pero la realidad es que no lo quieren hacer porque pues evidentemente no les aporta votos. Y en otros temas también está el tema del Instituto Nacional Electoral, en donde se van a renovar a 4 consejeros, se va a elegir al nuevo presidente o presidenta del Instituto Nacional Electoral, y ahí los ciudadanos tenemos que estar muy pendientes, porque la elección de los consejeros es compleja, se lleva a cabo en la Cámara de Diputados, y la CNDH, por ejemplo, va a estar metiendo mano en este tema, ¿no? Y sabemos que la CNDH hoy no está haciendo nada, la CNDH está siendo secuestrada por su presidente, y evidentemente ahí está la mano de López Obrador, y por eso tenemos que estar muy pendientes, porque quienes van a elegir a los consejeros, pues tienen que ser personas independientes, igual que los consejeros, y no tener carrera o trayectoria en algún partido político. Tenemos que preocuparnos por tener un INE que no esté inclinado a ninguna posición política. Y bueno, también evidentemente creo que si los compañeros de Morena se quieren mostrar progresistas, deberían de hacerlo a favor de los derechos de las mujeres. Hoy diariamente se reciben 680 denuncias de violencia de género. Diario 58 mujeres son violadas en este país. Cada día más de 10 mujeres son asesinadas. Por poner un ejemplo, en esta legislatura que acaba de terminar, la senadora Kenia López Rabadán
del PAN, por cierto, presentó una iniciativa para que, se aprobó en este periodo para que las mujeres que son atacadas con ácido, los victimarios reciban un castigo. Y creo que ese es el tipo de iniciativas que deberían de hacerse, que deberían ser en favor de las mujeres mexicanas, en favor de la salud, de la economía y de la seguridad, que está terrible en este gobierno, y esa va a ser la prioridad en esta legislatura que viene. Bueno, es que parece que hoy es el día al revés, ¿no? Porque hoy el PAN sí es progresista, no es conservador, y bueno, si tan progresistas son, ya hubieran aprobado votarían a favor del aborto, ¿no? Si les duele que les digan la verdad, pónganse a trabajar. Si les duelen las cifras, pónganse a trabajar. Solo contéstame. No están a favor de los derechos, no están a favor de la vida. Explico rápido. El estado que más tiene asesinatos y feminicidios es el estado de Guanajuato y el estado de México. ¿Quién gobierna el estado de Guanajuato? Señor, usted ni trae cifras. ¿Quién gobierna el estado de Guanajuato? Ni trae cifras siquiera. No les va a decir. No le mienta a la gente. Pero si quieren más cifras, se las doy. El estado de Guanajuato es el PAN. Por cada 100 pesos que le pagan a un hombre, una mujer recibe 87 pesos. Siendo las que, mujeres invierten siendo 2.6 que el estado de Guanajuato es quien suma no les gusta más el pan, les gusta la asesinatos y tortilla, homicidios. pero los panistas pues no quieren que por asumirlo. cierto, la tortilla subió de precio porque este gobierno ha creado inflación y es más difícil para los mexicanos adquirir la canasta básica. Bueno, pues entonces no hablen ni de pan ni de tortilla. A ver, si hablas de que se aumentó el salario Hubo una mínimo. pandemia, vivimos una pandemia. Afectó a todas las economías del mundo. Sí, pero no tanto como a México. Afectó a todas las economías del mundo. Latinoamericanas que están mejor que nuestro país. No se endeudó, no es cierto. Sigue avanzando su economía y hoy la confianza en inversión para México está más fuerte que en cuántos años se había visto. O sea, también, ¿tú quieres venirme a hablar de datos? Bueno, en este gobierno son corruptos y ineptos, esa es la realidad. Bueno, aquí vamos a hacer otra pausa, pero volvemos. Una aprobación del 70%. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero Datos y volvemos números. para un último bloque de conclusiones en Sin Filtro para seguir discutiendo este y muchos otros temas. No te vayas, estamos en Sin Filtro. Ya estamos de vuelta en Sin Filtro para las conclusiones. Estamos hablando sobre el cierre del periodo de sesiones ordinarias en el Congreso y empiezo contigo, Carlos. Bueno, pues para concluir hay que decirle a la gente que con este plan B de la reforma electoral, ustedes, nosotros, los mexicanos, nos vamos a ahorrar 3.605 millones de pesos en cuanto a todas esas exorbitades que tenía el Instituto Nacional Electoral. También, para pasar al siguiente año, en el 2023, está en propuesta la reforma hacia el CONACYT, que pasará a ser el Colegio Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, que uno de los puntos claves a destacar es que ahora todos los programas y todo el presupuesto que se incluirá para programas y para las becas de los estudiantes serán ya un apoyo directo y ya no habrá intermediarios como antes lo sabían. Bueno, como lo siguen habiendo, se piensa modificar esto para que ya no haya mucho por aquí, mucho por allá, como en el Fonden, al igual que ahora ya también todos los apoyos son entregados directamente. Eso es todo, por mi parte. Bien, tus conclusiones, Irlanda. A mí me parece muy lamentable que en la reforma electoral no se hayan discutido completamente esta reforma, que no se hayan escuchado todas las voces y sobre todo pues que se desmorone a una de las instituciones que totalmente es perfectible, pero pues con un diálogo a mí me parece que hubiera estado mejor. Me parece lamentable que no haya sucedido así. Y bueno, también me parece lamentable que al parecer los compañeros de Morena no tengan más logros que las becas y la pensión de los adultos mayores, pero creo que en este país hacen falta muchísimas cosas más. Hacen falta discutir una verdadera estrategia nacional de seguridad pública a la altura de las circunstancias. Hace falta dialogar acerca de alternativas para caminar hacia la paz a través de policías locales fuertes, fortalecidas, capacitadas, con materiales. Hace falta dialogar acerca de construir un sistema nacional de cuidados que verdaderamente apoye a quien lo necesita y que justo deje de estigmatizar a las mujeres, señalando que pues, solo hay lugar más que en sus casas
y sin remuneración, ¿no? A mí me parece que hay muchos pendientes, mejorar las condiciones de quienes ahorita pues, no tienen suficientes ingresos, de las empresas pequeñas y medianas que son el sostén de nuestro país. Y pues, en fin, creo que falta una infinidad de temas que se pueden mejorar, pero desafortunadamente pareciera que no va a ser así mientras quienes tengan las mayorías no estén dispuestos a escuchar y a construir con todos. Bien, Dylan, ¿tus conclusiones? Pues mira, yo te diría que yo espero de verdad que los grupos parlamentarios en ambas cámaras, en todo el país, en los gobiernos locales también, se pongan de acuerdo para sacar adelante proyectos como ya sucedió con Vacaciones Dignas, en donde todos los grupos parlamentarios lograron ponerse de acuerdo a favor de los trabajadores de México, que hay que decirlo que es un logro de los trabajadores y de los empleadores de este país. No es un logro de López Obrador, no es un logro del gobierno, no es un logro de Morena, es un logro de los trabajadores y de los empleadores, porque lo único que este gobierno da es pobreza, es inseguridad, es violencia y evidentemente decirle a la gente que aquí está Acción Nacional para defenderlos, para seguir trabajando a favor de su seguridad, porque la estrategia está terrible, a favor de la salud, que evidentemente se ha desmantelado terriblemente el sistema de salud. También seguiremos trabajando desde Acción Nacional a favor de la economía de todos y todos los mexicanos. Y para cerrar también, sé que es Navidad y no quería yo dejar sin darles un regalo a mis compañeros, porque ojalá y puedan leer este libro, ojalá y puedan leer El Rey del Cash y se quiten la venda de los ojos de que lo que ustedes están defendiendo es un gobierno corrupto. Y qué lamentable que siendo tan jóvenes y siendo parte del pueblo de México estén defendiendo a un grupo de corruptos. Y aquí está la muestra. Les traje uno, pero ojalá y se lo puedan compartir para que lo lean. Uy, no. Bueno, te toca Yo sí cerrar. lo quiero porque en mi casa hace mucho frío y pues una fogata, digo, no Léalo, está mal, compañera, no está va a ser mal. más productivo. Directo al baño. No está Ahí va a mal. ser Bueno, mucho. Para que te lo toca vean cerrar claro. el programa, Lucero. Bueno, pues mi conclusión, yo estoy muy segura de que este gobierno es el gobierno de la esperanza, porque aparte todos y todas lo hemos construido, porque como dice el compañero, ¿no? No es un logro de Morena, no es un logro de Andrés Manuel, no es un logro de nada, es un logro de la voluntad popular, es un logro de todas y todos quienes hemos salido a las calles a defender a este gobierno y hemos salido a defender todos los derechos y hemos salido a conquistarlos, porque pues ya vimos que nadie nos los regala, ¿no? Y ya para cerrar, o sea, a mí sí me gustaría puntualizar con unos datos, ¿no? Como dice el compañero, ¿no? Porque no traen datos. Bueno, a mí me parece sumamente grave que, por ejemplo, el sueldo de Lorenzo Córdoba sea de 169,125.4 pesos mensuales. O sea, eso a mí me parece una grosería. O sea, y aparte tiene un vehículo pagado por el instituto y no creo que sea un suro como el del presidente, ¿no? Y 4,000 pesos para gastos de telefonía. No es que yo creo que el señor Lorenzo ha de mandar muchos memes, muchos WhatsApps o no sé, porque pues a mí se me hace muchísimo dinero, ¿no? 14,000 pesos para gastos de alimentación. Bueno, es que yo también quiero que me paguen por respirar, ¿no? Es más, las mujeres, el ingreso mensual promedio a principios de este año, en el 2022, era de 7,607.78 pesos. ¿Saben cuál diferencia es esto? Si la calculadora de mi celular no falla, son 61,517.62 pesos. O sea, esto de verdad me parece, eso sí me parece aberrante, eso sí me parece. Incluir los contratos de Bartlett, los contratos de Irma Heréndira, el Anaya, cash me de parece Delfina. insulting and unacceptable, porque la verdad, o sea, estas son cifras estrafalarias. Estoy segura de que mi mamá hace muchísimas más cosas que el señor Lorenzo Córdoba y no gana eso, ¿eh? Y mi mamá sabe hacer mole verde. No creo que el señor Lorenzo Córdoba sepa hacer mole verde. Bueno, pues si quieres, nos queda todavía un minutito para, si quieres, contestar y ya cerramos. Sí, creo que a la compañera le faltó incluir la corrupción de Bartlett, la corrupción de Irma Heréndira Sandoval, la corrupción de Ana Gabriela Guevara, todo el cash que viene en ese libro que les acabo de regalar. De Lorenzo Córdoba, Y que no nos burlándose de los olvidemos, pueblos a ver, indígenas. compañero, déjeme Te faltó terminar. eso. Y que no Somos mucho olvidemos que pueblo. Delfina Somos Gómez, mucho que no quiere pueblo. gobernar el Estado de México, Vamos a ganar le el quitaba el Estado de México con 10% del Delfina. salario a los trabajadores de Texcoco. ¿Por qué no lo dice, compañera? 2023, Porque se avergüenza no, hasta vamos a sus ganar el propios Estado de candidatos. Debería darles Vamos vergüenza a defender a ganar tanto el 2023 el Estado de México con la maestra Delfina. Estamos 100% seguros que lo Son vamos a Es ganar. correctos, tiempo de compañero. mujeres. Es tiempo de Vamos mujeres. a
a ganar. Pues sin duda estaremos dándole muchísimo seguimiento a la apertura del nuevo Hay periodo de plan sesiones congresional. ordinarias en el Congreso, que será a partir de febrero, pero aquí ya llegamos al final de Sin Filtro. Yo soy Natalia Sánchez y les agradezco muchísimo, Lucero, Irlanda, Dylan y Carlos, y a ti por acompañarnos esta noche. Recuerda seguirnos en redes sociales como @sinfiltrotv y proponernos temas, proponerte a ti como panelista si te gustaría participar pues en esta mesa universitaria de Foro TV, y nos vemos el próximo domingo a las 11 p.m. aquí en Foro. Buenas noches.